Hola, buenas. Bienvenidos todos a la siguiente clase del curso de Morfología y Sistemática Vegetal. Hoy día vamos a hablar sobre el tallo, otro de los órganos de la planta, los órganos vegetativos. Recordemos que en una clase anterior vimos la raíz, la vieron con Sebastián, y hoy día vamos a hablar un poquito sobre el tallo. También se le dice caule, ¿ya? ¿Qué es el tallo? Bueno, obviamente es el órgano vegetal que se encuentra en la parte aérea y sostiene todas las estructuras aéreas, es decir, tallos más delgados, hojas y toda la estructura que es sobre el suelo en general, pero también puede modificarse para cumplir otras funciones, como por ejemplo fotosíntesis, reserva, etc. ¿Ya? ¿De dónde viene el tallo? Un tallo normal, ¿cierto? Viene del epicotilo. ¿Qué significa epicotilo? Básicamente, cuando yo tengo un poroto que germina, ¿cierto? Estas dos mitades de los porotos son los cotiledones, que son las hojas embrionarias. Y cuando esto germina, estos porotos se abren, ¿no es cierto? Y genera una cosita hacia arriba, que genera el brote, que va a generar tallo y hojas, ¿cierto? Y para abajo, una colita que va a generar la raíz. Todo lo que está desde la inserción, desde los cotiledones hacia arriba, se llama epicotilo. Entonces, el tallo se desarrolla a partir de la parte de arriba del embrión. A eso se refiere. ¿Ya? Una de las características del órgano tallo, que lo diferencia de las raíces y de las hojas, esto es solamente de los tallos, es que presenta nudos y entrenudos. Esto es una característica fundamental que nos va a servir cuando veamos estructuras modificadas para saber cuándo una cosa es un tallo y cuándo una cosa es una raíz o una hoja. ¿Qué es un nudo? Un nudo es una estructura del tallo desde donde se originan ramas secundarias, yemas, brotes, hojas, flores, ¿ya? Entonces, cualquiera de esas cosas, eso es un nudo. O sea, si yo tengo un palito crecer una hoja, en ese punto donde la hoja sale es un nudo. Y donde sale la hoja siguiente es otro nudo. Y la distancia entre un nudo y otro nudo es un entrenudo. Eso, ¿ya? ¿Se entiende? Vamos a hablar sobre algunos tipos de tallo y modificaciones caulinares, ¿ya? Es decir, vamos a tratar de clasificar los tallos de acuerdo a algunos criterios. El primer criterio es lo más simple, que es según consistencia. ¿Qué significa consistencia? Significa, si yo le pego una patada al tallo y el tallo se rompe, es herbáceo, es decir, es un tallo verde de aspecto. Y si yo le pego un chute a ese tallo y yo me rompo la pata, es leñoso, es decir, como madera, un tronco. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado una cosa como el tallo de un poroto y por otro lado el tallo de un alerce milenario, ¿cierto? Este es herbáceo, este es leñoso. Eso es todo. ¿Ya? Si de aspecto se ve verde, blando, es herbáceo, y si de aspecto se ve como leñoso, como que haya madera, que tenga un tronco, esto es leñoso. ¿Sí? Según tipo de crecimiento, se pueden separar en indefinido o indeterminado y definido o determinado. Un tallo con crecimiento definido, ¿sí? Es aquel que tiene un programa de crecimiento hasta cierta dimensión y de ahí para de crecer. ¿Ya? Y el que tiene crecimiento indefinido o indeterminado crece hasta cierto punto, de acuerdo a su programa de desarrollo, y después puede seguir creciendo. El meristema se mantiene activo y puede seguir creciendo infinito. Tiene la posibilidad de siempre seguir generando nuevas hojas y más tallo, elongándolo en el sentido apical, ¿sí? O lateral, lo que sea. ¿Ya? Eso es indefinido. Ahora, el crecimiento indefinido puede ser de dos maneras. Puede ser que los nudos estén distanciados uno de otro, es decir, que yo pueda verlos entre nudos fácilmente, y a eso se le llama macroblasto.
O puede ser que todos los nudos estén pegados uno al lado del otro, súper apretados. Y eso se llama braquiblasto. Básicamente, si yo tengo una rama de un manzano, de un eucalipto, de un quillay, esa rama es un macroblasto, porque yo puedo ver de dónde salen las ramas, las hojas, y las distancias entre ellas son grandes. Estos varios centímetros entre una hoja y otra. ¿Sí? Eso es un macroblasto. Y si yo agarro un macroblasto y le hago punto zip, lo zipeo, lo aprieto, y dejo todos los nudos apretados, eso es un braquiblasto. Entonces, un ejemplo de braquiblasto es son las cosas que son como de aspecto de repollo, como chaparrita. ¿Ya? Por ejemplo, la lechuga, el repollo, si ustedes los cortan de manera longitudinal, van a ver un tallo corto de donde salen una hoja al lado de la otra. Tan apretadas que pareciera que no tuviera tallo, pareciera que fuera pura hoja. Pero eso tiene un tallo. ¿Y por qué sabemos que tiene un tallo? Porque si hay una hoja, eso tiene que salir de un nudo. Y si hay nudos, hay tallo. Lo que pasa es que los entrenudos están tan apretados que ni se ven. Es como un nudo encima de otro. ¿Cacha? Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de macroblastos. Esto es una Sara, este es un Raffitanus, este es otro arbolito. Entonces, aquí, esta zona es un nudo, esto será el entrenudo, y este es el siguiente nudo. ¿Sí? Acá hay un nudo, otro nudo, entonces este es el entrenudo. Eso es un macroblasto. Yo puedo ver el entrenudo. Es largo, comparativamente. Nudo, entrenudo, nudo. ¿Sí? Y los braquiblastos son estos. Miren, aquí se ve un poco, ¿no es cierto? Estos son cicatrices de hojas anteriores. Y esta es básicamente una rama que tiene las hojas una encima de la otra bastante apretadas. Y generalmente tienen este aspecto como de roseta. Todas estas plantas tipo roseta tienen un braquiblasto. Braqui significa corto. ¿Ya? Piensen en el tallo de un repollo o una lechuga o incluso una cebolla. Si ustedes cortan la cebolla así, solamente la parte de abajo es tallo, la parte que uno le saca a la cebolla, que es como el disco. Y ese pedazo de ahí salen todas las hojas apretadas desde ese punto. También es un braquiblasto. ¿Ya? Súper simple, de acuerdo al ambiente, es decir, donde están, los tallos pueden ser aéreos o epígeos, o sea, sobre el suelo, subterráneos o hipógeos, es decir, bajo el suelo, y pueden ser acuáticos, es decir, que están en el agua. ¿Ya? Entonces, un tallo de un árbol es epígeo y hay algunos tallos modificados, por ejemplo, los tallos de los helechos, algunos son rizomas y son subterráneos, son tallos subterráneos, ¿ya? O hipogeo. Hipo, debajo, geo, tierra. ¿Sí? Ya, esta parte del hábito o forma de crecimiento es bien importante porque eh, cuando uno lee la descripción de una especie, por ejemplo, en el libro este de las arenas Hoffman, o cuando uno lee una clave morfológica para identificar una especie, ¿ya? El libro de la Hoffman es más conocido. En la descripción, una de las cosas que se usa mucho es el hábito o forma de crecimiento. ¿Ya? Por eso es bien importante saberlo para poder como usarlo. ¿Sí? ¿Ya? El primer tipo de hábito o forma de crecimiento es el erecto. ¿Cuál es el tallo erecto? El tallo erecto es el que crece más en el sentido vertical. Es decir, va generando crecimiento hacia arriba. ¿Sí? Eso es erecto. Erecto. Para. ¿Ya? Ahora, dentro del hábito erecto hay distintos subtipos. ¿Ya? Todos estos que están acá son subtipos del tallo erecto. Y todos estos son tallos erectos y los vamos a ir viendo de uno. ¿Ya? Para que no se asusten. Tronco, estípite, caña, culmo, herbáceo, cálamo, escapo y acaule. ¿Ya? Vamos viéndolos de a uno. Entonces, erecto, crecen verticales. El primero es más o menos obvio. Este es un tallo con crecimiento indefinido que es leñoso y que está ramificado. Es decir, un tronco. O sea, ustedes van y miran cualquier arbolito, árbol cualquiera que tiene tronco y ese es un tronco. Sí. Más o menos autoexplicativo. El estípite o estipe o ástil
también se puede llamar ástil con H, ¿ya? H-A-S-T-I-L, ¿sí? Es el típico tallo de las palmeras, ¿ya? Y a diferencia del tronco, es un tallo que no es ramificado, que está formado por las cicatrices de hojas anteriores y que concentra los meristemas en la zona de arriba, donde se generan las hojas nuevas, ¿ya? Esa es la diferencia. Y por eso se llama ástil, porque no sé si han visto el ástil de una bandera, es un palo así nomás, ¿cierto? En cambio el tronco es ramificado, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿sí? Porque incluso en un pino, que tiene un eje principal, pero igual tiene ramas laterales. Acá no hay ramas laterales, es un solo eje vertical. Y más fácil es pensar en un tronco de palmera. Entonces, si ustedes ven un tronco de palmera, eso es un estipe o ástil. La caña y el culmo, básicamente son algo muy parecido, pero la caña, si yo le pego a alguien en la cabeza con una caña, le va a doler, y con el culmo no le va a doler. Esa es la diferencia. El culmo es el tallo de los pastos y la caña es el tallo de las cañas. O sea, la caña, el hábito es caña. ¿Ya? Ya no lo inventé. ¿Cuál es la característica? En el caso de la caña y el culmo, la diferencia es que la caña es más leñosa. ¿Y cuál es la característica? Es que son tallos con nudos completos. Es decir, en algunas plantas los nudos no se ven por toda la circunferencia del tallo, sino que se ven solamente en un pedacito. Acá el nudo es completo, forma un anillo, ¿ya? A veces son huecos, los tallos son huecos, no siempre, pero con los nudos sólidos, ¿ya? A veces que son sólidos completos. Y en el caso de la caña es más duro, más lignificado, más leñoso, y en el caso del culmo es herbáceo. Pero son básicamente la misma historia, ¿ya? Y de nuevo, si quieren tratar de pensarlo como ejemplo, caña puede ser el bambú o la quila, y culmo, cualquier pasto que sea herbáceo, así verde. El tallo herbáceo es un tallo como el del rabanito, como el del repollo, como cualquier hierba o maleza que tenga un tallo verde, ¿cierto? Pero que crezca de manera erecto, eso es un tallo herbáceo. El cálamo y escapo, a diferencia de todos los anteriores, se caracterizan por tener crecimiento definido. Es decir, el meristema apical va creciendo de forma vertical y en algún punto el meristema se diferencia completamente en una flor o en un grupo de flores. Y como que se ocupa todo ese meristema y genera esta flor, y entonces ya no puede seguir creciendo hacia arriba. Por lo tanto, tiene crecimiento definido. Cuando es de sección sólida, es decir, cuando es totalmente relleno, se llama cálamo, y cuando es hueco, se llama escapo. Pero también en el uso hay gente que le dice escapo a todos los ejes florales, cualquiera, ¿ya? Pero lo más correcto es llamarle cálamo si es sólido. Este es como que le hice un corte y lo estoy mirando de frente. En cambio, este es hueco. Por ejemplo, el Taraxacum officinale, el diente león, este. Si yo corto este tallo, ese que está ahí, el tallo que da la flor, es hueco. Entonces es un escapo, ¿sí? Por último, el tallo acaule es el tallo que es un braquiblasto que crece erecto. Eso es un tallo acaule. Es un braquiblasto que crece en este sentido. Y es el tallo de todas las plantas que tienen como un aspecto de roseta, de repollo, ¿ya? Muchas de estas como suculentas tienen este tipo de crecimiento, ¿ya? Otro, ya este es el último del erecto. Si se fijan, vamos a retroceder. Aquí están todos los tipos del tallo erecto, ¿ya? Y llega hasta la caule. Entonces ahora vamos a otro hábito. Ahí. El tallo decumbente es aquel tallo que crece inicialmente erecto y después por el peso cae al suelo. Comienza a crecer pegado al suelo y emite raíces adventicias en el suelo. A esto es lo que los agrónomos le llaman estolones. Y un ejemplo más simple es la frutilla. Si ustedes alguna vez han cultivado frutilla o han visto cultivar frutilla, está la champa con la hojita y generan unos tallos que hacen esto.
y cuando cae al suelo, genera raíces y genera otra mata. ¿Se fijan? Entonces, ese tallo que hace este como movimiento así, se llama tallo decumbente. Otro ejemplo de tallo decumbente es la mala madre. No sé si lo han ubicado. Es una planta como de interior, de macetero, que genera también estos ejes así y que por el peso caen y generan estos como arcos. Y cuando esa parte toca el suelo, se enraiza y sigue creciendo por el suelo. Tallo decumbente. El tallo procumbente es un tallo que crece siempre por el suelo, ¿ya? Ahí, ¿qué dice? Crece siempre en el suelo. Eh, Voy a mostrarles una foto mejor de algo. ¿Sí? ¿Ya? Crece siempre por el suelo. Nunca genera raíces adventicias. Es decir, si yo lo trato como de levantar del suelo, está pegado solamente en la raíz, en el eje central. Pero el resto de la estructura no está pegada al suelo. ¿Ya? Y les voy a mostrar un ejemplo que es el pasto. Déjenme. Dame un segundo. Polígono. Ustedes también pueden buscarlo. A este se le llama pasto del pollo. ¿Ya? Típico como de las baldosas o del. A ver, aquí está. ¿Ya? ¿Ya? Ese que está ahí. Si se fijan, aquí está el eje central y cada uno de estos tallos crece pegado al suelo, pero nunca se va a anclar al suelo con raíces. Crece simplemente por encima. ¿Ya? No sé si alcanza a ver también. ¿Ya? Este, polígono auricular. Ustedes lo pueden buscar en Google y lo van a pillar al tiro. ¿Ya? El tallo rastrero es parecido al tallo, ¿cómo se llama? Que es ahí, procumbente, ¿ya? Pero sí genera raíces adventicias, ¿ya? Entonces, el anterior no genera raíces adventicias, este sí genera raíces adventicias. Entonces, cuando yo intento como tirarlo del suelo, está pegado y me va a generar este como el tac, 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 ¿ya? ¿Sí? Eso lo hacen algunas plantas como curvitáceas o algunos pastos que crecen así como en champa, ¿no es cierto? El tallo ascendente es un tallo que crece inicialmente eh, por el suelo de forma horizontal y en algún momento el ápice se eleva y crece vertical. Esto lo hacen algunas alstromerias, ¿ya? Y algunas otras plantas. Si ustedes alguna vez lo ven, se ven como que alguien se hubiera echado sobre unas plantas. ¿Ya? Entonces se ven como que están aplastadas y en una parte se levantan. ¿Sí? Pero crecen así de forma natural. ¿Ya? El tallo voluble, como se muestra en la imagen, es el tallo típico de las enredaderas, de las plantas trepadoras tipo enredadera. Es decir, como las lianas, que en este caso son leñosas, o en el caso, por ejemplo, del copihue, ¿ya? Del copihue. El tallo principal, el tallo principal, se crece alrededor de un soporte. Y como crece para cualquier lado, ¿cierto? Se le llama voluble, tallo voluble. ¿Ya? Fíjense aquí que el tallo va dando vueltas alrededor de este palo. ¿Sí? Tallo voluble igual enredaderas. Ejemplo, copihue. ¿Sí? Ya. ¿Vamos bien? Espero. Obviamente, si van teniendo dudas, tienen que preguntar por el foro de consultas de la unidad. Esto obviamente no es lo más ideal para hacer las clases.
Me hubiera gustado poder juntarme con ustedes para hacer la clase, pero ni modo, yo creo que tenemos por un rato largo todavía. ¿Ya? Según función principal, los tallos pueden ser normales o modificados. ¿Cuáles son las funciones de un tallo normal? Soporte mecánico de la estructura aérea y transporte de sustancias desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Y los modificados cumplen otras funciones principales. Y ahí hay una serie de modificaciones caulinares y los vamos a ir viendo de a uno. ¿Sí? El tubérculo. El tubérculo es un tallo hipogeo, es decir, un tallo subterráneo, cuya función principal es la reserva. Y es un tallo engrosado, principalmente constituido de parénquima reservante, donde los nudos están dispuestos por la superficie. Y ustedes me dirán, ¿cómo nudos? ¿Han visto alguna vez estas estructuras? Esto que les llaman ojo de la papa. Cuando yo dejo la papa en humedad, la papa se me brota, ¿sí o no? Esto que se brota significa que los nudos que contienen yemas, es decir, estructuras que tienen meristemas que pueden crecer, comienzan a generar crecimiento aéreo y le salen hojas y tallo a partir de esos nudos. Eso demuestra que esto no es una raíz, es un tallo, porque tiene yemas, pero tanto tiene un nudo, y si tiene nudo, por definición es un tallo. ¿Sí? Una raíz, si yo la dejo en agua o lo que sea, nunca va a brotar, ¿ya? Por ejemplo, la zanahoria solamente tiene tallo en la parte de arriba. Si yo le corto la tapita a la zanahoria, la parte como donde salen las hojas, le corto la tapita, el resto que queda nunca va a brotar. Nunca le va a salir una hoja, ¿ya? Solo la tapita, porque es la parte que tiene tallo. Entonces, en el caso del tubérculo, es un tallo, ¿no es cierto? Estas cosas se llaman nudos. Ahí hay yemas, estas yemas pueden brotar generando hojas, tallos y qué sé yo, ¿ya? Y es una estructura de reserva. Tubérculo. Un ejemplo, la papa. La papa es un tubérculo, ¿ya? Ahí tenemos el tubérculo y se fijan, como es un tallo, esto está conectado con otras estructuras de tallo, le pueden salir raíces a este tallo, ¿ya? Y aquí en este caso está conectado con un rizoma. Esta es una papa. Sí, ahí. Otro tipo de tallo subterráneo es el tallo típico de los pastos que hacen, como la chépica, no sé, estos pastos, que cuando uno los quiere sacar, también, pues uno tira y salen como tac, 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 porque estos tallos generalmente son tallos subterráneos de reserva, que también funcionan para propagación vegetativa, que tienen escamas, usualmente, ¿ya? Y que uno puede claramente distinguir los nudos y entrenudos. Por ejemplo, en este rizoma de acá, eso es un nudo y este es el entrenudo. Y en las puntas de estos rizomas generalmente quedan yemas apicales y entre medio quedan yemas laterales. Y estas yemas pueden brotar. Y por definición, si tiene yemas, tiene nudos, entonces es un tallo. ¿Ya? Ejemplos de rizomas que ustedes pueden conocer: el jengibre es un rizoma, la cúrcuma es un rizoma, ¿ya? Y todas estas cuestiones así de los pastos también típicamente tienen rizoma. ¿Ya? Este no es tan buen ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que se ve mejor, ¿cierto? Y típico que los rizomas tienen este aspecto como de segmentos, ¿ya? Eso se lo dan que los nudos, que usualmente salen estas escamas, y eso les da ese aspecto como segmentado. Ustedes lo pueden ver en el jengibre, que tiene como esas líneas así. Esas líneas que han marcadas son los nudos del tallo, ¿ya? Otro tipo de tallo modificado es el bulbo. El bulbo es interesante porque es una estructura que en realidad no es puro tallo, es un tallo con hojas, es una rama corta. Si nosotros cortamos una cebolla, esta parte de abajo de la cebolla, el disco, se llama placa basal o disco basal, es la única parte que es tallo. Y estas hojas, en el caso de la cebolla, se llaman catáfilos, que son hojas que protegen las yemas, ¿ya? Y entre medio de estas hojas, que son blancas o transparentes, están las yemas. De hecho,
Si alguna vez han visto una cebolla brotada, entre medio de estas cosas comienzan a salir, entre medio ahí, la parte de las hojas verdes y después salen por ahí. ¿Ya? ¿Sí? También salen flores, etcétera. Ahora, cuando un bulbo tiene una capa externa que es como de aspecto liso, a eso se le llama túnica, y este es un bulbo tunicado. 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 ¿Ya? Cuando es como la cebolla o el ajo, que tiene una telita por fuera. ¿Sí? En este caso es esto color como medio, ¿qué será? Café, dorado, no sé qué color es ese. Como cobre. No sé. Ya, ahí tenemos otro bulbo de otra especie para que, no, para que vean que no solo la cebolla presenta bulbo. Y, por ejemplo, algunas especies, no sé si esto es de gladiolo o de lilium, pero hay bulbos que son el mismo principio, un tallo basal, braquiblasto, con hojas carnosas que protegen las yemas, que se llaman catáfilo, lo vamos a ver en la clase de hojas, pero por fuera, en vez de tener una capita lisa, tiene escamas, ¿ya? Como en este que está acá, ¿se fijan? Que son otras hojas modificadas de protección que tienen como unos catáfilos especiales. Y en ese caso se llama bulbo escamoso, porque tiene escamas. Eso es todo, ¿ya? ¿Qué es un búlbilo? Es un bulbo aéreo, ¿ya? En este caso, Allium fistulosum, en la parte de los tallos aéreos, en las hojas y los tallos, en algunas partes, le salen unos mini bulbos, que también protegen las yemas, también es de reserva, como el bulbo, protección de las yemas, reserva, pero en este caso además es para propagación vegetativa, porque si pasa un perro o alguien lo chutea esto y se rompe, cada una de estas unidades genera una planta nueva, ¿ya? El cormo, el cormo es una estructura sólida, ¿ya? Sólida, como que fuera un tubérculo, como una papa, ¿ya? Pero que las yemas se encuentran solamente por la parte de arriba, solamente por la parte de arriba, y la parte de abajo tiene raíces adventicias, ¿ya? O sea, si yo lo corto transversalmente, esto es sólido, no está formado de hojas como el bulbo, y a diferencia del tubérculo, no tiene los nudos por todos lados, solamente están arriba. En el caso de la papa, un tubérculo, los nudos están por toda la superficie de la papa. Acá solo se encuentran arriba, ¿ya? Ahora, cuando ustedes van a la feria, la señora de las plantas les vende tubérculos, bulbos y cormos, y a veces rizomas, y a todas esas cosas les dice papa. La papa del lilium, la papa del gladiolo, la papa del tulipán, ¿cierto? Y no todas son papas. Algunos son cormos, algunos son bulbos, algunos son tubérculos, algunos son rizomas. Pero tienen que aprender a separar los contextos. Cuando ustedes estén en una clase de botánica, o estén en un congreso, o estén en una situación académica, ustedes hablan de cormo, de bulbo, de tubérculo, pero si ustedes van a la feria, no van a ir a donde la señora a decirle, señora, disculpe, pero sabe que eso es un cormo, no es una papa. Porque en realidad en el uso del lenguaje cotidiano no tiene nada que ver necesariamente con el lenguaje técnico botánico. O sea, no sean giles y no sean pedantes y entiendan los contextos. Los contextos como rurales, a todas estas cuestiones le dicen papa y está bien, no pasa nada. Lo importante es que ustedes como agrónomos sepan que tienen un término morfológico particular y que les va a servir especialmente cuando lean descripciones de especies y quieran saber qué cosa es. ¿Ya? ¿Entendido? Zarcillos caulinares. ¿Qué es un zarcillo caulinar? Básicamente un zarcillo caulinar es una rama lateral que funciona como el látigo de Indiana Jones. Es decir, no sé si ustedes son muy jóvenes a lo mejor, pero si alguna vez han visto películas de Indiana Jones, tenía un látigo, le hacía así, y había un palo, no sé, y el látigo se enrollaba así, ¿ya? Esto es lo que tiene la vid, la parra, ¿ya? Si ustedes han visto alguna vez parra, viñedo, les ponen unas líneas porque la planta se agarra con estos zarcillos, ¿ya?
¿Y cómo sé yo que es caulinar? ¿Cómo sé yo que es una rama modificada? En la próxima clase vamos a ver que también pueden haber hojas que son zarcillos. En ese caso se llaman zarcillos foliares. Y una característica obvia es que si este zarcillo presenta nudos y entrenudos, es un tallo. Si presenta yemas, qué sé yo, es un tallo. Y la próxima clase vamos a ver que las hojas tienen una característica morfológica y anatómica particular, que es que en la base de la hoja siempre hay una yema. Entonces, eso nos permite distinguir cuándo es una yema. Cuando está la yema, es una hoja, y si no está la yema, es un tallo. No, muy simple, pero para que más o menos nos ubiquemos, ¿ya? Aquí tenemos lo mismo, esto es una vid y estos son los zarcillos, ¿ya? Sirven, obviamente la función es para trepar, es otro tipo de estrategia para trepar. Vimos las enredaderas y ahora estamos viendo los zarcillos. Esto es como cuando Spider-Man, ¿no es cierto?, va así y tira unas redes para agarrarse. Más o menos, esta es como la idea. Este es el talle principal y estas son ramas laterales que se van a agarrar a donde pillen. Esto me lo salto, ya. Esto olvídenlo porque es un término morfológico que se usa poco y que más bien se usa el otro término que yo les decía, agronómico, estolones como tallos decumbentes. Entonces, filo. Ya. Si ustedes miran aquí, esto que está acá, ¿se fijan? Parece una hoja, pero es un tallo. Y este tipo de tallo se llama filóclado. Filo significa hoja, en este caso el clado, tallo. Este es el ruscus. Se usa como planta ornamental. ¿Y por qué es un tallo? ¿Cómo sé yo que es un tallo? ¿Por dónde saqué yo que es un tallo? Eso que está ahí, que parece un bicho, es una flor. Si en esta estructura plana, fotosintética, tiene al medio una flor, significa que esa flor salió de una yema. Y por definición, entonces, aquí hay un nudo. Y por lo tanto, esto es un tallo. Y esa flor se convierte en este fruto. ¿Se fijan? Ahí se ve claramente que hay un nudo. Esto en vez de ser flaco, ¿no es cierto? Así, es plano, ¿cierto? Pero también tiene nudos y entrenudos. ¿Ya? Entonces, esto es un tallo modificado, que parece hoja, filoclado. Ahora, un cladodio también es un tallo modificado fotosintético, pero que es suculento. ¿Qué significa suculento? Que es como gordito, relleno con agua. ¿Cierto? No necesariamente agua, pero como gordito. Es decir, como una paleta de un cactus. ¿Ya? Los cactus en general presentan cladodios, pero ojo, porque hay plantas que también tienen cladodio y que no son cactus, y también hay plantas que tienen hojas suculentas, y las hojas suculentas no son tallos, como en el caso de los aloes, ¿cierto? En ese caso no es un cladodio, esa es una hoja suculenta. ¿Cachan? ¿Ya? Entonces, estos son tallos modificados, fotosintéticos y suculentos, que es como gordito. ¿Ya? 3D. Básicamente esto es una rama. ¿Ya? Por si acaso, es típico que la gente dice, no, tengo un cactus y le salió un hijito. Aquí le salió un hijito. Lo que hizo ese cactus es, como cualquier planta, crecer de forma apical y lo que le salió ahí, a partir de un nudo, es una rama. Entonces, los hijitos de los cactus son ramas de los cactus. Que obviamente, como igual que otras plantas, si esa rama yo la pongo en el suelo, se enraiza, puede generar otra planta nueva. ¿Ya? Pero es una rama, no es un hijito. Lo mismo, el cladodio. Las espinas caulinares son tallos modificados, son ramas modificadas, que generalmente son duras y que su función es protección contra herbívoros. ¿Ya? O sea, protegen a la planta contra herbívoros, pero ¿qué tipo de herbívoros? Obviamente no una oruga, ¿cierto? Sino que herbívoros grandes, como los veganos. No, perdón, es broma. No, como no sé, una cabra, un conejo, una vaca, un caballo. Ese tipo de herbívoros, las espinas caulinares protegen contra los mega herbívoros. ¿Ya? Ahora, también es una adaptación que permite reducir la pérdida de agua. Entonces, también es común encontrar en sistemas áridos mucha planta espinosa. Por dos razones. Una, porque reducen la cantidad de área de hoja, ¿cierto? Pero por otro lado,
en lugares como secos, cuesta más reponer el tejido que se pierde, por lo tanto tratan de protegerse más de los herbívoros. Una cuestión que otro día conversamos. ¿Cómo sé yo que esto es una rama y no una hoja modificada, que también pueden haber espinas foliares? Es porque ahí hay un nudo. Y de hecho, en algunas de estas espinas le salen flores, por lo tanto hay yemas, por lo tanto hay nudos, por lo tanto es un tallo. ¿Ya? Además, en la axila no hay la yema axilar típica de las hojas. ¿Ya? Pero si tiene nudos y entre nudos, o tiene yemas, o le salen cosas, digamos, es un tallo. No queda otro. ¿Ya? Una cosa interesante es que no todas las cosas pinchudas en un tallo son espinas. Por ejemplo, aquí, estas que están acá, se llaman emergencias. ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una espina? La espina es una rama, es decir, tiene tejido vascular, tiene la estructura anatómica de una rama, ¿ya? Entonces es literalmente parte del tejido de la planta, ¿ya? Como un brazo, ponte tú, ¿ya? Está pegado. Y las emergencias son estructuras que le salen por encima al tallo, por encima. Es como que, no sé si han visto a esta gente que se pone piercing así como aquí, que parecen cachos, aquí que parecen así como que tuvieran pincho, así. Eso, las emergencias son crecimientos superficiales que no tienen conexión vascular, es decir, no están conectados al tejido que reparte la comida y el agua de la planta, sino que simplemente son células muertas. Se tienden a desprender fácil si las saco para el lado. ¿Ya? La función es la misma, también es de protección. Y ahí lo loco es que una planta que ustedes conocen que tiene emergencias es la rosa. ¿Qué? Es decir, la rosa no tiene espinas. La rosa tiene emergencias. Entonces, ¿por qué tiene emergencies? Ya tiene emergencias. Y de hecho, a todo el mundo le ha pasado que si se agarran con esta cuestión, se desprenden fácilmente las espinas de la rosa. Y cuando uno las desprende, ve que el tejido está más o menos parejo, ¿no? No es como que yo tuviera que cortar una rama. Cuando yo corto una rama, a veces tengo que hacerle así, ¿no es cierto? O enrollarla para poder sacarla, porque está conectada con el resto del tejido. Aquí esta yo la hago así para el lado y se salen estas espinas. Pero son espinas, son emergencias. Y cuando una emergencia es flaca y parece aguja, se llaman aguijones. Por último, la última modificación caulinar que vamos a ver es el turión, que es un tallo modificado de reserva que contiene todas las yemas y esto brota para generar el crecimiento aéreo. Un ejemplo es el espárrago. La planta del espárrago no es esto, ¿ya? Por si acaso, esto es cuando está recién brotando. La planta del espárrago es muy delgadita y tiene un aspecto como de helecho. No es un helecho, pero tiene un aspecto así como de helecho, ¿ya? Por si acaso. Y salen de estas estructuras como de reserva. Entonces, esto es como un espárrago bebé, guagua, ¿no es cierto? Que está recién saliendo y desde esta parte, donde están las yemas, va a brotar toda la estructura aérea, ¿sí? Y estos salen de un rizoma subterráneo. A esto se le llama turión. Pero de nuevo, para que lo pongan como asociar, piensen en un espárrago. Un espárrago es un turión. Ahora, hay otras plantas que también tienen turión que no son espárragos. Pero, para todos los efectos, si ven algo que es como un espárrago, es como un turión. ¿Sí? Fin. Eh, Vamos a dejar de mostrar la pantalla. ¿Ya? Eh, entonces, lo que vimos hoy día es morfología de los tallos. Es decir, cómo yo puedo describir tallos de distinta manera usando lenguaje de botánica, de morfología. Y estas cosas se las van a pillar cuando lean alguna cuestión así como de la Adriana Hoffman, así como, incluso en Wikipedia. Van a leer, no sé, tal planta y dice
planta con rizoma subterráneo o planta con cormo, no sé qué, planta con tallo voluble, planta trepadora con tallo voluble, ¿ya? Y entonces ustedes ya más o menos van a ir asociando tallo voluble a tallo voluble, una enredadera, ¿sí? O planta con braquiblasto, planta en roseta, ¿ya? Esa es como la idea. Eh, dudas, consultas ahí por el foro. Les recuerdo que el foro que tengo abierto lo voy a cerrar la próxima semana, ¿ya? Entonces, la gente que no ha posteado tiene de aquí hasta el viernes de la siguiente semana para terminar el tema 1. Casi todos, mucha gente ha posteado, los felicito a todos porque ha sido como muy bueno el nivel de la discusión. Hay ciertos argumentos que se repiten, que tienden a ser parecidos. Pueden agregar evidencia, artículos, pueden irse a la página del Ministerio del Medio Ambiente si es que no me creen algunas cosas. Pueden, digamos, buscar información o discutir, pueden no estar de acuerdo en algunos puntos o sí estar de acuerdo. Pueden contar experiencias personales que han tenido en las comunidades donde viven o cosas que les pasaron en el colegio. Todo está permitido dentro del contexto del tema del post y lo vamos a cerrar prontamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para abrir otro, no todavía, con otro tema de discusión. ¿Ya? Será muy cortito. Recuerden también ir trabajando en el glosario, no se olviden porque es importante que cada uno aporte ahí a ese glosario. ¿Ya? En un tiempo más van a partir los prácticos del curso, los laboratorios. En esos laboratorios van a reforzar algunos conceptos de la clase de cátedra. Y como los laboratorios son de a menos, no sé todavía, pero es posible que a lo mejor tengan sesiones como sincrónicas, como que tengan que conectarse y puedan hablar con alguien ahí. Ustedes son como 100, entonces a mí me encantaría hacer las clases con ustedes ahí preguntando y todo, pero creo que técnicamente es un poco complicado, ¿ya? Eso pues, cuídense, no salgan, ojalá que sus familias estén bien, ánimo. Yo sé que este primer año, esto es como ley de Murphy, o sea, a ustedes les tocó 2020, un año especial, particular, ¿ya? Pero no se desanimen, nosotros por lo menos estamos con toda la intención de que ustedes aprendan y aprendan lo mejor posible y ni modo, no son las condiciones ideales, pero hacemos lo que podemos, ¿ya? Eh, eso pues, a cuidarse y cualquier cosa me escriben al mail. Traten de no escribirme por el aula, escríbenme al mail directo, ¿ya? Adiós.